nacido cantores para cantarle a la albahaca. No hemos nacido cantores para cantarle a la albahaca. Cantor que canta el silencio, hace que canta y se calla. Cantor que canta el silencio, hace que canta y se calla. Voy abrazado a los míos, con raíz voy caminando. Voy abrazado a los míos, con raíz voy caminando. Cuando el corazón me llora, las penas curo cantando. Cuando el corazón me llora, la pena curo cantando. Y estamos de regreso en el estudio con el Dr. Nelson Varas Díaz, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, quien junto a su equipo ha estado investigando sobre el metal en América Latina. Gracias por estar con nosotros hoy, Nelson. Gracias a ti por la invitación, Pepe. Bueno, Nelson, ustedes han viajado a varios países de América Latina para este documental. ¿Qué los motivó a comenzar esos viajes? Bueno, nosotros entendemos que el metal es un reflejo del contexto de cada país en América Latina. Entender cómo surge el metal y qué es lo que hace el metal en cada uno de estos lugares es una forma de acercarnos a entender la región. Con mucha frecuencia las personas me preguntan cómo suena el metal en América Latina. Y eso es una pregunta importante, pero no es suficiente. Me parece que una pregunta que tiene que acompañarla es ¿qué está diciendo el metal en América Latina? ¿Cuál es el mensaje que está tratando de llevar esta música en la región? Entonces, ¿qué está diciendo el metal en América Latina? Bueno, muchas cosas, pero me parece que es importante resaltar que está haciendo una crónica de las injusticias vividas en la región. Es la historia de América Latina, de la represión en América Latina. Y esa historia que ellos están contando tiene en sí 3 actos. Primero, las consecuencias del colonialismo del siglo XV y sus efectos en las poblaciones indígenas, sus efectos en la vida cotidiana aún hoy. Segundo, las experiencias de las dictaduras en el siglo XX y la represión de gran parte del pueblo que se resistía a ellas. Y tercero, esa etapa actual de ese neoliberalismo rampante que pretende privatizar todos los recursos naturales de la región y en algunos lugares hasta el agua ha sido privatizada. Y esos 3 actos de esa historia tienen un hilo conductor, son una misma historia. Y los metaleros la cuentan de una manera muy reflexiva, muy diferente y muy regional. Y me parece que eso hace el metal de la región algo que amerita ser explorado, ¿no? ¿Cómo comenzaron a documentar esa historia de la que habla este metal? Comenzamos en Perú. Allí en la década del 80 se da un conflicto violento entre grupos armados y el gobierno peruano. Sendero Luminoso es probablemente uno de los grupos más conocidos en esa situación. En ese proceso mueren o desaparecen 69.000 personas, la mayoría de ellas campesinos indígenas. Y en ese contexto emerge el metal en Perú. Probablemente hay mucha gente que no sabe o no conoce con exactitud qué fue lo que pasó en mi país en ese lapso de 2 décadas de violencia vividas acá muy intensas. Yo era muy pequeño cuando este movimiento terrorista Sendero Luminoso surgió, ¿no? Y lo que sí he vivido ya es toda la etapa más cruda de este conflicto armado que incluso llegó a manifestarse en la ciudad con atentados constantes de básicamente cochebombas o secuestros, y era una etapa, creo yo, basada en el terror. Este conflicto surge básicamente de un pensamiento revolucionario que implicaba el tomar el poder por la fuerza. Era una lógica, si se puede llamar lógica maoísta, que ellos la llamaban el pensamiento Gonzalo. El presidente Gonzalo, autodenominado así, era el líder de este movimiento terrorista que ahora está cumpliendo cadena perpetua, se llama Abimael Guzmán. Eran coches bombas, había, no sé, o sea, la policía, o sea, era muy fuerte, o sea,
sea, pucha, te sembraban droga, te veían en la calle tomando, te metían papeles, volantes de terrorismo. O sea, una cosa bien complicada, ¿no? O sea, hay mucha gente que es inocente que estuvo en el penal Castro Castro por no ser, o sea, ser pobre o no tener cómo defenderse. Ya que estás adentro es muy difícil y son inocentes, la gente sabe que ellos son inocentes. Se dio el escenario de una guerra civil donde hubo muchísimas matanzas, donde la gente vivía amenazada constantemente, tanto por el movimiento terrorista Sendero Luminoso, como también por las fuerzas del orden que cometieron una serie de excesos y crímenes que, bueno, hasta ahora están siendo motivo de debate y discusión y de juicios, ¿no? El terrorismo significa gente que hace terror, que te pone terror en todo el aspecto, que son asesinos, que son homicidios sin escrúpulos. Ya, entonces ya están los terroristas, el Sendero Luminoso del MTA. ¿Y quién pagaba los platos rotos? Era la gente campesina. Si bien es cierto, es un tema muy polémico hasta la actualidad, creo que hay muchísimos testimonios, hay juicios de por medio, hay condenas de por medio a miembros de las Fuerzas Armadas, hasta autoridades políticas, que definitivamente no encontraron otra manera de lidiar con el terrorismo que no sea matando a diestra y siniestra. Entraban a las universidades porque pensaban que habían algunos focos terroristas y mataban a todos los alumnos. Acá en mismo Lima han matado gente, han violado a muchachas que no tenían nada que ver con el terrorismo, solo porque eran de Ayacucho o de un sitio por ahí, le han cortado los brazos, le han cortado los senos. Todo el mundo sabe eso. O sea, ¿esos no son terroristas? Ya, pues el terrorismo también el gobierno de turno, ¿no? La gente no quiere decir, no, pero que ellos están defendiendo. ¿Qué están defendiendo? Están matando a la gente que no tiene nada que ver. O sea, alguien tenía que pagar los platos rotos. ¿Quiénes eran? Los campesinos. Pues. Como parte de ser un país bastante fragmentado, nosotros vivimos en una élite y creemos que el Perú se restringe a eso. Y las raíces de lo que somos ahorita tienen que ver con lo indígena. Tienen que ver. Nosotros somos indios, somos una mezcla de lo indio con lo español, pero no podemos negar nuestro origen indígena. Creo que nos da mucha rabia nuestro origen indígena. Nos da rabia, lo queremos desterrar de nuestro pasado, desterrar de nuestra historia, lo consideramos motivo de vergüenza, lo consideramos motivo de discriminación frente a una persona que tenga mayor poder que nosotros. Es un reflejo de que somos un país desde sus orígenes tremendamente escindido, tremendamente escindido. Las cicatrices de la conquista no han sido cerradas todavía. Creo yo que somos una sociedad absolutamente clasista, absolutamente discriminadora. Bueno, el racismo es muy relativo, el racismo existe en todo el mundo, pero digamos, en un país tan fragmentado como el Perú, creo yo que vivimos una discriminación institucionalizada. La discriminación va de la mano de una agresión, de un exterminio, como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces creo que en el Perú no ha sido la excepción. Y los pueblos más excluidos son los pueblos indígenas. Los pueblos que pagan los platos rotos de la explotación minera a diestra y siniestra de la minería ilegal son los pueblos indígenas. Los pueblos que pagan los platos rotos de la tala de árboles indiscriminada en la Amazonía o de los derrames de petróleo en los ríos de la Amazonía son los pueblos indígenas, no los que vivimos en Lima. Entonces, para nosotros es muy fácil sentirnos en una dimensión distinta a todo eso. Y el sentirte en una dimensión distinta hace que la aparición de lo indígena te recuerda a tus orígenes indígenas y genera una reacción muy rabiosa y una necesidad de exterminar, una necesidad de alejar, de excluir, de discriminarte, ¿no? Me parece que eso, además, claramente va en contra de lo que significa nuestra propuesta musical, que más bien busca integrar, ¿no? Reconocer, darle un espacio en nuestra identidad a lo indígena, ¿no? La música definitivamente
Y el arte, la música dentro del arte, es una forma de expresión o un llamado hacia la reflexión de todos estos puntos de los que estamos hablando, ¿no? La historia del metal peruano, paradójicamente, no ha incluido mucho nuestros orígenes en su sonido. Sí, muchas veces se ha tratado de imitar el sonido de bandas referenciales de fuera. Pero yo me acuerdo que uno de los primeros conciertos de metal, o el primero al que yo fui, que era un concierto a finales de los 90, justamente por el conflicto armado no venía ninguna banda acá, ninguna. Y vino Hammerfall y abrió Cráneo el concierto. Y me acuerdo de haberme quedado impresionado de cómo mezclaban la música metal con la música andina, y había un quenista. Fue la primera banda efectivamente que mezcló el metal con la música andina, con el quechua, ¿no? Todo surgió, como te estoy contando, con el camino, ¿no? O sea, como uno crece, ve, o sea, todo es un reflejo. Hay cosas que no nos gustan, pues la gente se queda callada, cosas que sí. Nosotros tenemos el timón de la música, y qué mejor no con la onda verbal, ¿no? Porque todo no es música, ¿sí? Va con lo que pasa acá en este país y en el resto de Centroamérica, de América. Queremos llegar no solo en Perú, queremos llegar a todo. Oye, dejémonos de tanta tontería ya, compadre. Mira, acá ninguna banda, acá en metal, acá están que hablan de cosas así superficiales o cosas de leyendas. Lo peor, algunas hablan de historias de otros países, que no es historia de nosotros. Lo seguían con la onda y ahí está, en respeto, el black metal, todo, ¿no, compadre? El Perú ahorita que está hablando del demonio, cosas así. Compadre, si acá el Perú están que matan gente, y el terrorismo llegó a Lima. Así que a hablar, no, cosas de fantasías o cosas superficiales, que hablar, no, cosas que está pasando, mucha gente está muriendo, compadre, nos estamos muriendo de hambre acá. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Así que hablemos del realismo. Y entonces hay un tema que se llama Castro Castro, que es el penal donde están los presos políticos, está gente inocente, que eran terroristas. Está el tema de sociedad sucedida, que es la sociedad que siempre marginaba a la juventud que está metida en el robo, en el metal, cosas de complejos de inferioridad y tantas cosas así tontas. Y hay un tema que se llama De Sangre, que hablamos del terrorismo, de matanza de la gente del pueblo, ¿no? Acá en el Perú hay mucho racismo, entonces digo, ya bueno, ya que se quemen los que se quemen, pero en el metal hay que ordenarlos, ¿no? Una banda vieja que es Cráneo, entonces, ¿por qué no? Y como te digo, viajaba mucho en los campamentos, así que así salió esto. Le dije, oye, a Mito, al otro guitarrista, que él tocaba vientos, le digo, oye, compadre, al lado del río, ¿no? Con su... bien en algo, y con la naturaleza, y digo, trae tu quena, y él era bien metal extremo, pues, ¿no? Entonces, bien death metal, ¿no? Y digo, en una guitarra acústica, sígueme, 3, 4 acordes, y ya, toca, y quedó. Y digo, oye, está bien, ¿qué te parece algún tema? No, me dice que estás loco, esto no es metal. O loco, pero ¿qué tiene? Vamos a hacerla, ¿no? Ya, así que dije. Y fuimos a un ensayo y quedó. El obraje en sí era lo que hacían los españoles, que tiraban al obraje. En un sitio donde al que era rebelde, lo ponían en un tronco y lo desangraban, y encima le ponían la Biblia y bla, bla. Bueno, pero y ahí lo tiraban al río, ojo, no muerto, moribundo. Mira lo que hacían. Desangrado, todo abierto de heridas. Entonces, cuando un indígena o un indio agarraba, le decían, te le vamos a llevarle al obraje, es porque ya ibas a morir, ¿no? Entonces nosotros hablamos, el tema se llama el obraje, pero hablamos de las cosas de los incas, del antepasado. Y entonces tú me dices, ¿por qué el quechua? Yo te digo, porque en el quechua que nosotros hablamos, te voy a contar una parte nada más traducida que dice, y renacerá, y volverá, y volveremos, ¿me entiendes? ¿No? Tuquimunga, ¿no? Ari, ¿no? Y renacerá y volverá. Cotimuncan, Ari, Cotimuncan,
요강가니 앵강 레구삭미 마추픽추다 삭사이와만다 아연다다 티가링가 야자이닌다 리스니르구남박 안차무나스카이 코스코 작다이만다빠자 인티 투쿠이쿠추 고나카막. No sabíamos que íbamos a ser los primeros en el metal folk, no sabíamos, fue algo casual, no fue algo preparado. Fue más que nada por esto del racismo, ¿no? Ese complejo de inferioridad, que no quieren a sus raíces y cosas así, ¿no? El reflejo, pues, como un espejo, ¿no? O sea, tú tienes que decir las cosas como son. No tienes por qué guardártelas, ¿no? Porque eso es metal o qué sé yo. Es imposible no pensar que Cranium pueda ser una influencia para nosotros. La gente no comprende la violencia y el dolor. Mi madre y mi mente cada día que pierdo la razón. Mi cabeza explota cuando trata de pensar. La incertidumbre es mi destino y mi pesar. Ilusiones nada más. La línea que nosotros planteamos es, en términos musicales, de una presencia concreta de elementos andinos, pero en términos de letras, planteamos todo un cuestionamiento para todo el cuestionamiento o todo la reflexión que nos implica hacer esa fusión musical, ¿no? Las letras dan cuenta, creo yo, de lo que finalmente implica para nosotros estarnos integrando con nuestras raíces, ¿no? Y cómo eso tiene que partir por un proceso de cuestionamiento de quién eres tú, ¿no? De qué es lo que quieres, de hacia dónde vas, musical y personalmente, ¿no? Entonces, creo yo que las letras dan cuenta de eso, de ese proceso primero introspectivo, ¿no? De cuestionamiento personal para luego cuestionarlo de afuera también, ¿no? Y preguntarte, entonces, ¿dónde está la base de nuestra identidad, ¿no? El sonido de Flor de Loto ha ido variando durante los años. Actualmente se podría decir que es un sonido de metal o hard rock fusionado con instrumentos de viento andinos, ¿no? Aparte de la utilización de la flauta traversa, que es un instrumento de viento más universal, también hay utilización de quenas y de zampoñas, que son instrumentos típicos de la música andina. Creo que la posibilidad de expresar un pensamiento más crítico dentro de lo que podría ser la fusión con la música peruana, en mi caso, me tienta más a llevarlo hacia la fusión con la música andina, que tiene un tono hasta melancólico, que tiene un tono de grito, de un pedido de ayuda, ¿no? De un llamado de atención, ¿no? Que me parece que es característico de esta zona lamentablemente golpeada de nuestro país, ¿no? Las letras que nosotros hacemos plantean directamente ese cuestionamiento, ¿no? Ese cuestionamiento a una imposición
a un desprecio por lo de uno mismo, por nuestros orígenes, ¿no? Entonces es efectivamente un proceso inverso a lo que podría ser un colonialismo. Yo diría que es más un sincretismo, ¿no? Porque no se trata tampoco de negar que ha habido una colonización y que somos producto de una colonización y que tenemos también nosotros influencias foráneas, que ahora ya se han vuelto algo más criollo, que se ha vuelto algo propio de lo que es la república de nuestro país o nuestra sociedad actual. Pero sí pienso que el sincretismo da una alternativa distinta a la colonización. El sincretismo implica que en base a un encuentro de dos mundos se establece una identidad, se procesa y se elabora una identidad. Pero la elaboración no es posible sin un cuestionamiento. Creo que hay una diferencia entre hablar concretamente de la política o cumplir una función política y que lo que uno hace tenga consecuencias políticas, ¿no? Porque creo que una manera de hacer política también es a través del arte. Pero eso no creo que quiera decir que uno tome concretamente partido político por alguna corriente, sea de izquierda, de derecha, más autoritaria, en fin, ¿no? Comunista o el capitalismo, no. Creo yo que la música tiene consecuencias políticas porque tiene un impacto, tiene una formación de un pensamiento político, de una lógica política, ¿no? En las personas que lo escuchan también. Flor de Loto podría tener un mensaje hacia las generaciones más jóvenes sobre la cultura local. No lo hacemos de forma directa, pero con nuestra música, que tiene estos elementos andinos. Gente joven que por ahí no le ha tomado en cuenta esto, ya sea peruano, ya sea de otro país, le puede llamar la atención, entonces puede investigar un poco más acerca de la cultura del Perú. El hacer música que sea una consecuencia de nuestras vivencias, que sea una consecuencia de cómo nos sentimos, que sea una consecuencia de nuestro contexto y de dar cuenta de nuestra realidad social, me parece que es algo que transmite un sentimiento sincero y que transmite un sentimiento propio, original. Para mí, puedo discrepar seguramente en muchos sentidos, pero con mucha gente, pero para mí ese es el objetivo de hacer música. Ilusiones nada más, mejor y libertad, y la vida se diluye en mi soledad. Mis deseos volverán, el terror regresará, y mis miedos se potencian en mi tempestad. Increíble eso que cuentan los hermanos peruanos. Nelson, ¿esas preocupaciones por las poblaciones indígenas es algo del pasado? No, fíjate, eso es algo muy vigente. Todavía estas poblaciones siguen siendo marginadas y explotadas en muchísimos de los países en América Latina. Un buen ejemplo es el metal en México. En México, durante los 90, hay un levantamiento del movimiento zapatista en Chiapas, que no es otra cosa que un movimiento que busca visibilizar el mundo indígena ante América Latina y el resto del mundo, ¿no? Y los mexicanos, a través del metal, dialogaron sobre ese tema, hablaron sobre los zapatistas. O sea que el tema de las poblaciones indígenas, cuando tú ves el metal en México, por ejemplo, es un reflejo de que no es una reflexión del pasado, es una reflexión del presente, sigue siendo muy vigente. Pues México es un lugar bien difícil. Es un lugar bien bonito para vivir, hay de todo y no hay nada, ¿no? Todo es muy caro a comparación de los sueldos que ganas. Hay muchísimo trabajo muy mal pagado. No todo en México es así como que maravilloso. También hay en México muy marginado, son muchos millones en pobreza extrema. ¿Y por qué no vamos a hablar de nuestra gente olvidada? ¿No? Exactamente, es más o menos lo que refleja. Es un retrato de nuestro otro México. No sé, es un país muy rico en cualquier cosa, ¿no? Tenemos un montón de flora y fauna y todo eso
termina siendo usado por extranjeros, no tanto por mexicanos, o terminan vendiéndoselo a los mexicanos al doble del precio. Entonces, es complicado, la vida es complicada aquí, ¿no? En el norte hay una desigualdad enorme, y no es el norte, también en el centro de una comunidad, cómo vive la comunidad de indígenas, no tienen a veces ni lo más indispensable, digamos agua potable, drenaje, vivienda. A pesar de muchos tener hasta sus tierras, ni con eso les alcanza para vivir dignamente. Entonces es la desigualdad social. Y de repente aparece un personaje, Marcos, que pues está, entre comillas, como si apareciera como una figura pública amenazante al sistema, porque está apoyado por todos nuestros antepasados, toda la gente indígena, pero involucró a las comunidades indígenas porque él estaba en la montaña. Y los zapatistas eran nuestras comunidades indígenas, más que todo. Estaba apoyado por nuestras comunidades indígenas de Chiapas. Ellos están en las montañas en Chiapas. Fue en el 94, yo tenía 9 años. Sí, no, pero aún así fue una conmoción. Yo me acuerdo que estábamos el 1 de enero del 94 celebrando el Año Nuevo y de repente vemos las noticias y ahí ya estaba el subcomandante en San Cristóbal y la toma de los municipios y todo ese rollo, ¿no? Aunque sí lo viví de niño y no, pues no sé, no pude ser tan crítico en ese momento, por lo menos sí fue impactante. Y aún así, o sea, sí, a pesar de ser niño, el ver esas imágenes y ver lo que decía, sí te mueve y te hace pensar qué es lo que está pasando ahí y preguntarte cosas, ¿no? Bastante, dejó una huella profunda, y a mí me dio gusto porque Marcos hizo voltear al gobierno, o sea, hizo reaccionar a nuestro gobierno e hizo que el mundo no viera lo bueno de México, sino que viera lo que pasa también adentro de nuestro país, ¿no? Con nuestras comunidades indígenas completamente marginadas y con los más de quién sabe cuántos millones en pobreza extrema. Entonces Marcos hace reaccionar y cubre las 24 horas en noticias y empieza a salir todo esto de contexto de nuestras fronteras. Entonces Marcos, pues sí, nos hizo voltear a todos y nos hizo ver el otro México, ¿me entiendes? El México marginado, el México que pues está ahí está, pero está como olvidado, así como en el patio trasero, ¿entiendes? Marcos como que venía no sé, tenía un poco esta vieja escuela de Zapata y de Villa, de hacer despertar al pueblo, ¿no? Y decirles que no hay por qué dejarse de los gobernantes, sino que los gobernantes están ahí puestos por nosotros para servirnos a nosotros y no al revés. Y esa idea se quedó bastante arraigada, ¿no? Entonces por eso es que Marcos tiene mucho cariño en el pueblo mexicano. Sí, porque yo creo que ellos expresaron una visión de mundo que todos pensábamos, nada más que a ellos les fue todavía más cabrón, ¿no? Pero sí, o sea, ellos estaban, pues bueno, además de luchando por su dignidad y que se reconociera el mundo indígena como un mundo existente, que en esa época el gobierno de Salinas parecía que no existían los indígenas en México, también estaban luchando justo en contra de esta visión neoliberal del mundo, ¿no? Y eso nos afecta a todos, ¿no? O sea, todos a partir desde antes, ¿no? O sea, vamos ganando menos, la situación económica en el país es peor, ¿no? Los recursos naturales cada vez están más jodidos, o sea, todos vivimos eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese alzamiento, y yo sí lo considero un movimiento honesto y real, pues expresó lo que muchos pues, indígenas, mexicanos y latinoamericanos pensamos, ¿no? Y además fue una guerrilla, creo que muy inteligente, la que fueron realizando, ¿no? Entonces sí, a lo mejor habrá algunas decisiones políticas que luego se le fueron cuestionando a Marcos y así, pero yo creo que sí tienen el cariño de la gente. La última vez que vino Marcos abarrotó el Zócalo, o sea, la gente lo apoya, ¿no?
Y yo lo que hice cuando eso pasó es justo cuando pasó eso, yo salgo de Transmetal y hago Leprosy. Y yo ya traía la idea, algo está pasando en mi país y voy a hacer un disco, quiero hacer mi disco. Y todavía no sé el disco y ya tenía el título. Mi disco se va a llamar Llora Chiapas. Entonces hice el tema de Marcos, de los zapatistas, de nuestros indígenas y puse mi punto de vista. Todos los países tenemos problemas. En un país tan grande hay grandes problemas. Entonces, es para mí muy difícil no decir o dar mi punto de vista de lo que está pasando en mi país. Y eso es Leprosy. Y pues, cada semana damos muestra de lo que es Leprosy en vivo. Pues sí lo abordé, pero de un punto de vista, un punto de vista particular. No tanto político, decía la gente, inclínate por nuestro sistema, o vamos a apoyar a los zapatistas, vamos a apoyar a nuestras indígenas, a nuestra gente, ante todo. Y eso fue lo que hice. El metal por naturaleza es de la música más, no sé, la música donde cabe más la política, ¿no? o los temas de discusión, ¿no? Es música enojada y por algo hay cosas que decir, ¿no? Entonces yo creo que se mezcla perfectamente y no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, ¿no? Así, todas las bandas, por lo menos todas las bandas con las que yo crecí, casi todas son políticas, ¿no? Tienen de una u otra manera, hablan de cosas políticas. Entonces, no creo que esté separado de eso, sino es precisamente un lugar en donde puedes sacar el enojo que tienes con el sistema o con los políticos o con lo que esté sucediendo en el mundo y decirlo y hacer que la gente sepa lo que estás viendo del mundo, ¿no? Las bandas que quieren ser apolíticas, yo creo que no hay ninguna bronca de que lo sean, ¿no? Yo, a como me concibo a mí y a como concibo mi música, es de que nuestra música no es ajena a nuestro ser, ¿no? Nosotros somos nuestra música y nuestra música está ligada con lo que vivimos. Nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México y esa es la realidad que nos toca todos los días y es una realidad, yo creo que muy política. Entonces, o sea, todo lo que estamos viviendo, no sé, hasta ir por las caguamas nos afecta políticamente también, ¿no? Son decisiones políticas que están influenciando nuestra manera de vivir y de ver el mundo y de relacionarnos. Entonces yo creo que si damos ese paso a esa concepción y vemos las cosas de esa manera, podemos entender que la política no es ajena a nosotros. O sea, lo político no te hace ir a votar o no te hace pertenecer a un partido. Lo político te hace, pues, entender la realidad en la que vives y tomar una posición o cuestionar, más bien, más que tomar una posición, pues cuestionar las relaciones que estás creando, ¿no? Sociales, económicas o todo lo que sea, porque pues la política, después de la economía, rige todo, ¿no? Hay bandas con las que vas aprendiendo cosas, ¿no? Desde cómo tocar o hasta cómo, no sé, cambiar tu visión de la vida o
del planeta o de lo que está pasando, ¿no? Todas las buenas bandas tienen cosas que decir y esas cosas inevitablemente se quedan en tu cabeza y eso te hace crecer como persona, te hace pensar diferente, te hace tener nuevas experiencias o buscar nuevas experiencias. Sí, es un proceso de aprendizaje. A mí por eso me encanta el metal. Acrania es una banda de metal con salsa. Entonces nosotros a partir del death metal empezamos a buscar ritmos y elementos melódicos y armónicos que se integren y que tiendan puentes, ¿no?, con la salsa. Acrania yo siempre lo describo como Latin metal, pensando en que si existe el género de Latin jazz, ¿por qué no puede existir el Latin metal, ¿no? Por la combinación que hacemos fusionando pues ritmos latinos, afrocubanos, salsa, merengue, guaguancó, cha-cha-cha, etcétera, con death thrash y además pues, son las armonías más del jazz también, entonces por eso es que lo llamo yo Latin metal y así es como se lo describo a la gente. Creo que es la manera más fácil de que entiendan qué es lo que tocamos. Pues siempre va a existir gente que diga que una cosa no se puede hacer con otra, pero podemos hacer muchas cosas que en primera en lo que creamos, en lo que seamos honestos, y yo siento que en realidad la música la podemos combinar de miles y miles y miles de maneras posibles y que sí funcionen. Pues yo soy muy fan de la salsa, ¿no? del jazz latino en general, así cosas de Michel Camilo, de La Fania All Stars, Rubén Blades. Entonces crecí escuchando todo eso, entonces, no crecí escuchando, no sé, cosas que escucharía alguien en Suecia o en, no sé, en Noruega, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estar tocando cosas que no son como íntegras de mí? No somos una banda que ya esté tratando de tomar lo que otras bandas ya han hecho, ¿no? O sea, no somos una banda de death típico en donde dices, ok, ya tengo una estructura de los riffs, una estructura de las rolas, ¿no? Sino que de repente empezamos a crear un poco desde cero. Era, puta, o sea, ¿ahora qué hacemos? ¿Desde dónde? ¿Cómo van a ser los riffs? Los riffs no deben ser sino ahora es, ¿no? O sea, con síncopas y madres así. Ciertamente yo no quiero hacer las cosas como un europeo o un gringo. Yo nací aquí, esta es mi tierra y esta es mi forma de hacer la música y esta es mi forma de demostrar que nuestra cultura es bastante extensa. Yo siento o me gusta pensar que con esta combinación estamos diciendo musicalmente un discurso, pues sí, de inclusión y de tolerancia, ¿no? Que creo que eso es, por lo menos para mí es importante, porque sí creo que así es el lugar en donde vivimos, ¿no? O sea, nuestro país o incluso Latinoamérica está conformado por varias culturas, por varias razas, por varias formas de ver el mundo, y todas ellas sí pueden tender un lazo entre ellas y sí puede haber esa inclusión, ¿no? Entonces en la música de repente dices, pues un doble bombo con una trompeta no debería de ir, y de repente va, y nosotros demostramos que puede ir, y con eso estamos dando este otro discurso no lírico, mandando, bueno, a mí me gusta creer que estamos mandando ese mensaje de que ese otro mundo es posible y no tenemos que estar encuadrándonos en el mundo que ya nos dijeron, ¿no? Unconsciousness, we so fearless, our real existence in us, murder, control.
En cuanto a lo político, también hubo un proceso de creación en cuanto a las líricas, ¿no? Porque dijimos nosotros de qué vamos a hablar si de repente, pues el metal es violento, pero vamos a hablar de carnitas, o vamos a hablar, como decías, de dragones, o vamos, ¿de qué hablamos? Y de repente dijimos, bueno, si aquí tenemos un chingo de tela de dónde cortar, ¿no? De la violencia que vive Latinoamérica, de la violencia política y social que vive Latinoamérica, hay para hacer 10 años de que todas las bandas hagan discos, ¿no? O sea, hay mucho tema ahí para tratar de proyectar todas esas sensaciones, ¿no? People of the Blaze es el primer sencillo que sacamos del último disco que se llama Fearless. Y esa canción habla un poco de la estructura social que tenemos en México, ¿no? Tenemos como unas costumbres muy arraigadas desde la conquista española. Y entonces, pues esa canción habla como de eso, de la estructura piramidal que existe en la sociedad mexicana. Cómo le damos preferencia a los extranjeros en lugar de los mexicanos. Como los mexicanos nos hacemos menos si hay alguien de algún otro lugar, etcétera, ¿no? Yo creo que agarramos la letra, agarramos una idea, un cuestionamiento, no predicamos tanto, bueno, procuro que no sea eso, ¿no? No es como decir esto está bien, esto está mal, haz esto para que sea correcto, esto no, sino más bien como sembrar esa semilla para que la gente reflexione y critique y piense acerca de ese tema, ¿no? Como en el de People of the Blaze, que es el tema de la conquista. Entonces, cómo la gente aborda esa conquista y que se pregunte en su vida o en su entorno cómo está expresada esa conquista, ¿no? Entonces, pues nos gustaría pensar de que logramos sembrar esa semilla de reflexión en la gente, ¿no? Metal es un género que viene de otro lado, ¿no? No nació aquí. Entonces, al verlo así, pues creo que sí hay muchas bandas que les es más viable hacer un sonido gringo o sacar un sonido europeo y así, ¿no? Creo que primero necesitamos apropiarnos de nuestros recursos musicales, y eso te digo es en todos los ámbitos, ¿no? O sea, para empezar, aquí en México nuestros recursos no son ni siquiera del país, ¿no? Están vendidas a compañías gringas, compañías canadienses, y es lo mismo que pasa con la música, ¿no? O sea, nosotros creo que no hemos pasado de lleno ese proceso de apropiarnos de nuestra música o de apropiarnos de lo que queramos, ¿no? Como el metal no nació aquí, pero decir, este es el metal, me gusta, me late tocarlo y ahora me lo voy a apropiar y voy a procesarlo y a sacar ahora un metal
que se sienta que pasó a través de un latinoamericano, ¿no? Con nuestra música queremos reflejar que aquí también somos muy chingones y que aquí también hacemos las cosas con huevos. Nelson, quiero regresar a un tema que mencionaste al principio de nuestra conversación, el tema de las dictaduras. ¿Visitaron algún país donde ese tema sobresaliera? ¿Hay una relación entre el metal y la dictadura? Sí, nosotros fuimos a Chile. La escena metalera en Chile nace en medio de la dictadura de Pinochet. Y en ese proceso los jóvenes adolescentes que estaban haciendo metal se dieron a hablar sobre lo que estaban viendo. Bandas como Warpath, Masacre y Nimrod cantaron sobre estos temas, sobre lo que veían de la dictadura, de manera muy valiente, cuando uno lo mira en ese contexto, ¿no? En la dictadura en Chile, entre torturados, desaparecidos y asesinados, se estiman 30.000 personas. Y el metal cantó sobre eso también. Pasó que en septiembre del 73 en Chile irrumpieron las Fuerzas Armadas, las 4 Fuerzas Armadas, que estamos hablando de la Armada, la Milicia, la Fuerza Aérea y Carabineros, y formaron una junta. Los 4 jefes forman una junta y se toman el poder. Y bombardean derechamente, bombardean la Moneda con el presidente adentro, y el presidente muere en ese entonces. Entonces se toman el poder ellos. En un principio se suponía que el poder iba a ser entregado después o se iba a llevar a elecciones, pero eso no sucedió así. El presidente de esta junta era Augusto Pinochet, que pasó a ser el presidente de la República, y eso se extendió por 17 años, del 73 al año 90. Básicamente era un sistema policial, estaba en todos lados, habían carabineros, te controlaban, existían leyes que eran a estas alturas ya se consideran discriminatorias, que te podían detener por sospecha, ibas caminando por la calle, te veían una pinta media rara y te podían detener, y eso pasaba a menudo. Entonces, y la gente estaba consciente de la represión que existía por parte del gobierno, o sea, se trataba de tener controlada lo más posible a la población. Ellos principalmente lo que hicieron en este país fue cambiar el modelo económico. El socialismo, bueno, algunos entenderán que tiene un régimen económico muy distinto al régimen que impusieron esta dictadura, que en el fondo tuvieron como aliado a unos personajes que se llamaban los Chicago Boys, que trataron de imponer el neoliberalismo que en ese entonces estaba imperando en el mundo, en Chile, pero llevarlo al extremo. O sea, en el fondo, los chilenos fuimos atacados por el neoliberalismo a la fuerza, pero de una forma brutal. O sea, acá penetró con todo a su favor, por así decirlo. Estamos hablando de que esto fue en la parte económica. En la parte política, bueno, obviamente hubo censura hacia todo lo que fuera contrario estamos hablando cierres de canales de televisión, cierres de medios de comunicación, derechamente tomaron preso a muchos personajes, por así decirlo, que ellos consideraban un peligro. Desaparecidos fueron por motivos políticos, fueron obviamente en la época en el primer tiempo de la dictadura, se tomaban a los presos políticos, se tomaban detenidos y hubo muchos que se hicieron desaparecer. Eso básicamente los desaparecidos, una primera etapa que hubo muchos muertos, para mucha gente eso eran mitos, pero la realidad y el tiempo han puesto de manifiesto que la realidad era otra y que efectivamente hubo un abuso constante de los derechos humanos en ese sentido y que hubo miles de desaparecidos. La sensación que tenía el gobierno era de que si alguna persona estaba atentando de cualquier forma, desde cualquier frente, puede ser del frente intelectual, desde el periodismo, cuando una persona se apuntaba como no grata,
se tomaba detenido y se llevaba a un lugar donde nadie sabe qué pasó. En algunos casos algunas personas se pudieron salvar, otras no, desaparecieron. Se dice que fueron brutalmente asesinadas. Hay mitos que dicen que algunos emigraron hacia afuera y no quisieron saber más de Chile, por lo tanto se cambiaron la identidad y se fueron, como para continuar las vidas, eran gente muy joven. Yo estudié en una universidad que era bien política y había un memorial incluso, y habían chicos de 18 años que estaban en primer año de sociología, que eran detenidos desaparecidos. Entonces, claro, ahí tú puedes entender que a lo mejor hay gente que quiso rehacer su vida con otra identidad y se fueron. Pero se encontraron después muchas fosas, muchas osamentas que daban cuenta de que habían sido asesinados un montón de gente. Hasta el día de hoy existen movimientos que están luchando porque se les tenga una respuesta o bien se castiga a las personas que hicieron eso. Pinochet murió sin pagar de ninguna forma eso. Pero hay otros militares que sí han tenido que pagar, pero no de la forma que las familias esperan. El metal ingresó a la sociedad en Chile a través de una tienda que se llama Rock Shop, que quedaba en el Paseo de las Palmas, que es en Providencia. Entonces ahí se importaban, eran obviamente vinilos todos importados y todos tenían un alto costo. Entonces, obviamente, para acceder a esos discos tenías que tener plata, o sea, tenías que tener Entonces no lo podía comprar cualquier muchacho. Los muchachos que tenían más plata o los papás le pasaban más plata, ellos podían acceder a eso. Y también el tema de la gente que viajaba, que estaba en el extranjero y se traía discos y los compartía con los amigos. Sí, ahí está más o menos de acuerdo en general los metaleros en que se inició el metal en un sector más acomodado de Santiago, ¿ya? Que eran los que tenían acceso. El origen del metal chileno es bien particular. Acá en este país nació principalmente en la capital, Santiago, y en un contexto de capital cultural mucho más elevado. En el fondo, acá el metal se originó en las clases altas, las clases pudientes que podían en el fondo acceder a esta cultura que se estaba originando en los países, principalmente Estados Unidos, Europa, y a través de viajes, personas que a lo mejor dominaban un segundo idioma, que en este caso era el inglés, podían entender esta cultura que se estaba gestando en otros contextos y ellos empezaron a traer eso. Se dice que el punto de génesis o el punto de nacimiento del movimiento metalero en Chile surge a partir del primer Death Metal Holocaust, que es el nombre que se le dio al primer festival que se hizo y que se ha dicho, yo no sé la verdad si es realidad, pero que es el primer festival de metal que se hizo en Latinoamérica. ¿Ya? Bueno, en ese festival que fue a fines del año 85, fue en diciembre del año 85, participaron bandas como, lo organizó en primer lugar, lo organizó Masacre, ya el festival, y participó Pentagram, por primera vez participamos nosotros, Nimrod por primera vez, participaron otras bandas, una banda de Valparaíso, Belial, participó otra banda que se llama Crypt, y también participó Rust, que es una banda importante también dentro de la escena. El metal nace en un contexto donde la dictadura todavía estaba en pleno funcionamiento, estaban todos estos aparatos represores. Pero ¿por qué el metal pudo surgir igualmente acá en Chile con este contexto totalmente adverso? Es que ese contexto político justamente le dio un motivo, en el fondo, por el cual luchar, por el cual generar letras, por el cual generar como un imaginario represivo, contrario al cual yo me quiero revelar. O sea, generó un estado de cosas y generó un entorno en el cual el thrash se insertó muy bien porque pudo responder a eso. Existieron bandas que tenían conciencia social de lo que estaba pasando en esa época, ya porque lo estaban viviendo, ya porque vivían en un lugar de Santiago donde la represión era mayor. Obviamente había lugares de Santiago barrios donde la represión era mucho mayor que en barrios más acomodados, por ejemplo. Entonces, obviamente, bandas de barrios más acomodados no te iban a estar hablando del tema que vivía
la banda que vivía, qué sé yo, en un barrio donde los carabineros les iban a, qué sé yo, los estaban controlando todo el día. Entonces eran situaciones sociales distintas. Por lo tanto, si bien habían bandas que no hablaban del tema, sí habían bandas que hablaban de tema y tenían una conciencia porque lo vivían, o bien porque existía esa realidad. A lo mejor un caso patente de represión de la dictadura, por así decirlo, con el thrash fue justamente cuando al vocalista y guitarrista de la banda Masacre, a Yanko, se le toma preso por el hecho de vestirse distinto, básicamente por eso. Lo vieron, un carabinero los indicó como que había hecho un crimen o que le había levantado la voz con varias cuadras más allá. Tema que lo toman preso y esto fue en la calle Guillermo Manes, muy cerca del Estadio Nacional, donde hay una comisaría de carabineros. Lo llevan y empiezan a torturarlo, empiezan a pegarle palos, le sacan la ropa, le empiezan a sacar el pelo con alicate y él empieza a sangrar, ya no da más de dolor y los pacos, como se le dice acá, riéndose de él. ¿Ya? De aquí no salís vivo, cosas por el estilo. Era un poco de todo. Estábamos tocando y a veces llegaba la policía y disolvía pegando todo. Por el hecho de ser una policía en dictadura, ellos sí podían disparar, podían pegarte. De hecho, a mí yo fui, en algún momento, a mí me detienen una de las policías y me llevan a una parte donde me torturan. En ese momento sufro torturas de que me quemaron la espalda con cigarrillo, me hicieron la técnica del submarino seco. El submarino seco es que te envuelven en una bolsa hasta que tú estás de color gris en la cara ahogándote y ahí te lo sacan. Te vuelven los colores, vuelves a respirar y te vuelven a colocar la bolsa plástica. En ese momento se empiezan a descubrir cosas, atrocidades, como por ejemplo que a los detenidos desaparecidos los tiraban en los volcanes o los tiraban de helicóptero, los amarraban con alambres, con rieles de tren y los tiraban al mar. Algunos de ellos no quedaban bien amarrados y llegaban a la costa y eran reconocidos por la gente que eran reconocidos opositores al régimen militar. La matanza fue muy sistemática en Chile. Me da mucha rabia cuando gente mayor que yo dice que no sabía nada, que no entendía nada, que nunca sabía que pasara eso. Eso para mí lo encuentro aborrecible. Ese es un hecho muy puntual y que en el fondo también fue como parte, como caldo cultivo de que algunas bandas en Chile tuvieran una impronta más política, que ellos, por cosas personales, ellos se tomaran mucho más a pecho el contexto y fueran directamente letra alusiva al gobierno militar. Es que, pucha, lamentablemente la dictadura fue un episodio muy grave, muy triste en la historia de Chile, que la marcó un antes y después, sobre todo a la cultura de Chile. Sobre todo a la cultura, porque se eliminó toda la cultura. O sea, piensa que los militares fueron capaces de torturar y matar a gente como Víctor Jara, gente que es parte de la historia mundial. ¿Me entiendes? Que son gente trascendente, que a través de sus letras y de su música comunicaban paz, amor, alegría, esperanza, sacrificio, trabajo, que tenían cultura, que eran poesía pura, cantada.
y que fueron torturados y asesinados. ¿Qué es eso? Aquí pasaron cosas muy graves, muy graves. I was amazed that a singer got murdered because of his opinions, because of his songs. I knew that maybe Che Guevara was murdered, maybe Gandhi was murdered, or Martin Luther King was murdered. But a singer, a poet, for his songs, that was the first time. And I was so influenced by this that I even have his face tattooed on my body. And he is a hero to me and an influence to me. And I will tell the world about him, and I will tell the people about him. Víctor Jara and the Nueva Canción, it is the metal of its time. That's the metal of its time. The protest was through folk and a guitar and strong lyrics. That was the metal of the time. I don't define metal as guitars, growling, and drums. I define metal as a message, as a power. And if the lyrics has a power, what is a poet? What is a musician? People say that the poet succeeds to say what the people feel. That was Violeta, that was Victor, that's why they are so big. Because they succeed to write what you and I feel and couldn't say. That's the power of the poet. This is why si se calla el cantor, calla la vida. Because you need to sing those lyrics and you need to take that risk. Mercedes Sosa, she didn't take risks. They kick her out of Argentina. Victor Jara didn't take risks. He's dead. You should take the risk. Victor Jara should be an inspiration for all metalheads all over the world. That's what I think. And I hope that people will embrace it. It's always better. Everyone knows who is Justin Bieber. So you should at least know who is Victor Jara. Just know and decide for yourself. Nelson, por esa historia me parece horrible. ¿Qué más podía pasar ahí? Y el problema es que no es solamente la represión de las poblaciones y los desaparecidos, es también las políticas neoliberales que se implementan en el proceso que tienen un impacto en la población masivo, en los recursos naturales del país. Así que, por ejemplo, se estima que desde 1970 se desaparece 500,000 de acres de árboles al año en Chile. O sea que el tema de la selva y la desaparición de los árboles en Chile es un tema vigente. Y los metaleros también han reflexionado sobre eso. Lamentablemente Sudamérica fue, al igual que qué sé yo, bueno, México también y tantas otras partes que fueron abusadas de manera extrema, abusadas con sangre, con robo, con quitar toda la raíz de los pueblos. Eso es terrible. Luego de eso Chile, luego de sufrir todas esas conquistas y todo, y bueno, volverse un país civilizado, tuvo que sufrir a manos de los militares. Los militares que terminaron por destrozar, no sé, miles de hectáreas, por ejemplo, de bosques, de selva nativa. Ojo, dije selva porque es verdad, eran bosques completos.
vuelve más eterna y Crisálida quiere hablar de todo lo que implica Chile desde su pasado hasta su presente, principalmente pueblos nativos, bosques, naturaleza en general y todo lo que gira alrededor de eso, desde los abusos hasta lo lindo del país, digamos. Eso queríamos transmitir nosotros con la banda, eso queríamos llevar afuera. Y de venir un poco el nombre Crisálida, que significa un poco evolución, lo que es la pupa antes de convertirse en mariposa desde el gusano, transforma en una pupa, tiene un proceso hasta que cambia. Entonces Crisálida tiene que ver con eso un poco, llevándolo como al estilo entre rock y metal progresivo, el cambio, lo que quiere hablar la palabra en sí, eso básicamente. Se ha ido dando de esa manera, o sea, en el fondo yo creo que tratando de buscarla o buscando la identidad de la banda tanto en lo musical, creo que también se busca llevar ese mensaje de crear conciencia, como te decía antes, de llevar todas las críticas, toda la historia en el fondo de Chile. La evolución que ha agarrado la banda de alguna forma es principalmente el contenido, del mensaje que queremos hablar, pero que sea consecuente también con la música. En ese sentido hemos trabajado las rítmicas, las armonías, de tal forma de que cuando tú escuches la música sepas que viene de este lado del mundo. Para mí es fundamental que eso se sepa, que el mundo sepa lo que pasa en Chile, que Chile no es solo un país de fútbol y tampoco es solo un país que absorbe solo música extranjera, sino que hoy en día hay gente que está muy comprometida, hay músicos que estamos contando lo que aquí pasa, que estamos de alguna forma comunicando la historia, lo que pasó, lo que pasa, como bien decía hace un rato Braulio, pero también somos de alguna forma optimistas y creemos que esta visión y que este cambio se va a superponer, por así decirlo, en este territorio, en Sudamérica, y que vamos a lograr trascender con nuestra cultura, con nuestras creencias, con nuestras cosmovisiones originales. Morir aquí es ¿cómo podría ser? Mi manifiesto de vida, porque de alguna forma, yo soy antofagastina, yo soy de la segunda región, yo soy del norte de Chile, más tirado hacia Bolivia, Perú, y por tanto la verdad es que llegar a la capital, que es donde tienes que venir sí o sí para poder lograr tus objetivos y todo lo que tú quieras, es súper difícil porque cambias de alguna forma. Yo cambié, tener la tranquilidad de alguna forma de lo que es vivir en regiones, tan simple como poder ver el horizonte todos los días, cosa que en Santiago en algunas partes es simplemente imposible. Hay algunas partes en donde tú no puedes ver el horizonte y fue una de las cosas que yo viví cuando llegué a Santiago, entre tantas otras cosas. La cantidad de cemento que no te permite tener una temperatura real, que no te permite disfrutar siempre del viento, que en algunos casos gente que simplemente no puede ver la cordillera. ¿Qué es eso? Qué terrible. Debería haber una ley, siempre lo digo, una ley que prohibiera a las constructoras construir hasta cierta altura. Creo que una de las cosas más terribles que le puede pasar a una persona es no poder ver el horizonte. Creo que nos roben el horizonte es algo, la puesta del sol, cuando se esconde nuestro sol, parte de
de todo este planeta y fuera de este planeta que nos permiten vivir. Sin el sol nosotros no vivimos. Entonces, ojo, porque si tenemos que creer en un Dios, chuta, que Dios más importante, que está ahí presente, que lo vemos todos los días, y que sin Él no existimos. Entonces, qué triste que las empresas puedan quitarte ese beneficio de, por ejemplo, ver el sol. Y eso es morir aquí, ¿no? Yo no voy a morir acá, no. Yo me voy a ir a morir a mi tierra y al desierto. Eso es básicamente. Y por eso al final también dice lo mismo, porque vuelo hacia el desierto. Allá voy. Allá terminan mis días. Ciertamente, escuchando los ejemplos que me has dado, el metal ha denunciado las injusticias de la región, que es algo que la mayoría de la gente pensaría que el metal no haría. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la mayor parte de la gente piensa que el metal no hace ese tipo de denuncias. Pero me parece importante también resaltar que es más que una denuncia. El metal ha hecho un esfuerzo por plantearse alternativas a cómo sobrevivir estas situaciones, a cómo enfrentarlas y a cómo retarlas. ¿Y dónde vieron eso? En el metal argentino. Nos fuimos a Argentina a conocer una de las escenas más grandes y más importantes de América Latina. Argentina también pasó por un proceso de dictadura y de desaparecidos, y el metal también cantó sobre eso. Los metaleros en Argentina se han propuesto la solidaridad como estrategia. Así que bandas como B8, Hermética, Almafuerte, Malón y Tren Loco, entre tantas otras bandas, han cantado sobre la experiencia de los más golpeados, particularmente de la clase trabajadora. Los argentinos utilizan el concepto del aguante, y nosotros viajamos para entender qué es lo que hay detrás de esa idea. La palabra aguante se puede tomar de dos maneras, como un concepto teórico y como un término. Como concepto teórico fue utilizado por gran parte de sociólogos, de estudios sociales de la música, para describir la dimensión social del llamado rock chabón, que era el rock característico de la década de los 90, que empezó a tener algunas características diferentes al rock de las décadas anteriores. Y estas tenían un poco que ver con el diálogo con las prácticas de fútbol, las prácticas sobre todo de la audiencia de fútbol. Como los recitales muchos empezaron a hacer en estadios, aparecieron prácticas como los cánticos, esto de alentar al equipo de fútbol. Entonces se alentaba a la banda de la misma manera que el equipo de fútbol, se hacían banderas, que acá en Argentina son llamados trapos, y bueno, y también todo esto del saltar, que es muy similar al pogo, el fervor de alentar a la hinchada. Entonces todo esto los teóricos lo consideraron como aguante, como una característica propia de ese rock chabón. Y muchos de estos teóricos incluyen a bandas de música metal como dentro de ese rock chabón. Es como decir fuerza, resistir. Aguantar viene de como alentar a alguien, ¿no? Vamos que se puede, no te rindas, no te caigas. Fuerza, barrio, fuerza. Para nosotros es aguante. Aguantar viene de eso. Bueno, prácticamente en Argentina, desde el año 82, del año 84, yo que estoy como cantante de heavy metal, se definiría como
apoyando al movimiento, el aguante de las bandas, el aguante de la gente. En el caso del metal, yo considero que ese término más bien tiene un significado de comunión entre la audiencia y la música, comunión entre la banda y la audiencia y comunión un poco entre los mismos agentes, ¿no? Es como un decir, estamos juntos en esto. Cuando nosotros decimos, te voy a hacer el aguante, no te voy a fallar, te voy a acompañar, me voy a poner contento por lo que estás haciendo, ¿no? Festejemos juntos lo que estás haciendo. Aguante, una banda que está ascendiendo, una banda emergente, se le dice aguante, o cuando sentís cariño por algo, le das como una expresión de cariño también, ¿no? Pero arranca con una cuestión, no te diría ideológica, pero con una cuestión de posición ante la vida, ¿no? De resistir. Arranca ahí. Por ejemplo, acá hay muchísimos trabajos, sobre todo en ciencias sociales, sobre la cultura del aguante. El aguante, esa resistencia que supuestamente nace, o sea, performance al mismo tiempo que nace desde el fútbol, la futbolización de la cultura argentina, pero que supuestamente atraviesa los campos culturales y llega al heavy metal, ¿sí? Nosotros pensamos que no es así. Justamente esa cultura del aguante viene de la militancia política y que evidentemente el heavy metal lo toma como propio. Es decir, hay una actitud militante en el heavy metal argentino de inflexión nacional que es muy fuerte. Hay una actitud militante, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasa si no te la aguantás? Yo un montón de veces en mi vida no me la aguanté. Y lo que me pasó, tal vez es algo muy sencillo y muy visible. Cuando no me la aguanté, me abracé a otros. Y mi peso se repartió como en una base más amplia, en una base de afecto más amplia, en una base de capacidades más amplias y fundamentalmente en una base de aguantes más amplios. Cuando nosotros decimos no confundir aguante con resistencia, es no te quedes solo en ese aguante. Y creemos que en la resistencia está el nosotros político. Y el nosotros político es aquel nosotros que se pregunta en qué condiciones te tocó nacer. Y a partir de ahí vamos a ver qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. El aguante en la cultura metálica argentina es la resistencia a los procesos de invisibilización que operan dentro de la cultura hegemónica y es al mismo tiempo una política de intervención no solamente en la serie cultural, sino en la serie social. Es decir, vos difícilmente veas en una movilización un montón de chicos y de chicas con remeras de Madonna. Generalmente vas a ver eso. Chicos y chicas, muchachos y muchachas con remeras de Hermética, con remeras de B8, con remeras de Almafuerte, con remeras de Malón, con remeras de Tres Loco, ¿sí? Con remeras de aquellas bandas que en sus mensajes, en sus letras, en su propuesta estética, está la intervención. Está la intervención en el espacio de la calle. Está ese... que no es una estética de la queja, ¿no? Es una estética que se propone como una política de la intervención. Entonces hay una sensibilidad que evidentemente está captando, está aprendiendo el heavy metal y que después se traduce en cada movilización social. Eso es algo muy singular, ¿sí? Eso es algo muy singular. Tres Loco es una banda que se compromete mucho con lo social, con la clase trabajadora y realmente nosotros nos sentimos orgullosos de expresar. Somos ese parlante que hay mucha gente que quiere decir algo y a través nuestro encuentra en nuestros temas lo que ellos quisieron decir. Yo no pensé con la muerte, aunque la muerte suceda, no conmemora la sangre de mis ancestros siquiera. Por más de 500 años no se termina mi guerra, por más de 500 años no se termina mi guerra. Tengo una mancha en la frente, siento una
mandan los de afuera, porque mandan los de afuera. A ver tú, 500 años de qué, 500 años de qué, 500 años de qué, aunque yo tenga la tierra, todavía estoy de pie, y no me engaña cualquiera, todavía estoy de pie, y no me engaña cualquiera. Tren Loco, una banda importantísima para nosotros, no solamente para pensar la zona oeste del conurbano bonaerense, sino al mismo tiempo para pensar ese trayecto de los trabajadores, esa radiografía de los trabajadores en sus letras, ¿sí? La imposibilidad del placer, la posibilidad del goce, ¿sí? La vida sacrificada, levantarse muy temprano, movilizarse, como si uno fuese ganado, ¿sí? El rock tiene que ver como una... O sea, pararse ante el mundo y verlo de una determinada manera, no como ahora. El rock se pretende hacer un entretenimiento. Para nosotros no, el rock no es un entretenimiento, es una forma de sentir y de pensar, ¿no? En la cultura metálica está claro que hay una construcción policlasista, pero el metal nacional, de inflexión nacional, lo que nosotros llamamos metal nacional, heavy metal nacional, tiene un sujeto social, ¿sí? Muy evidente, muy claro, que es el trabajador, el cuerpo de trabajadores. Siempre tratamos de expresar de dónde venimos, las raíces de dónde venimos. Nunca dejar de lado de dónde venimos. Eso es algo fundamental, pero el 100%. Nunca dejar de lado yo de dónde vengo, o el bajista, o el guitarrista, o el baterista. Venimos de una clase trabajadora humilde que siempre trabajó. La democracia no ha resuelto no solamente la integración, sino entender al trabajador como un sujeto activo dentro de ese sistema democrático. Es decir, sigue evidenciando el metal argentino ostensiblemente que hay un carácter de clase que está siendo totalmente negado por los partidos políticos de la burguesía. Y eso se observa claramente en sus letras. Y sabemos que la vida es dura, ¿no? La vida es difícil. Entonces uno siempre está pronto a ganar para enfrentar esas tempestades, ¿no? que atraviesan la vida, sobre todo la vida de los de abajo. Estamos cansados de que nos mientan, estamos cansados de que sí, va a pasar esto, y que, uy, qué bueno, y después no, la gente se muere de hambre y el trabajador pasa injusticia, y no sé, o sea, siempre pasa algo y el trabajador sigue ahí, pasan los gobiernos, pasa esto, pasa el otro, y siempre el pueblo sigue ahí marginado. Pero ese disco atraviesa 500 años de qué? Es decir, ¿qué ha quedado, ¿sí? de ese momento propio de la colonización de nuestras memorias, de la colonización de nuestra cultura, y cómo esa colonización evidentemente se ha continuado sistemáticamente en la Argentina y en Latinoamérica hasta este momento de la historia. Me parece que Tren Loco es la banda, y en ese disco en particular, muy celebrado por Hugo Chávez, por otro lado, que más ha comprendido y más se ha comprometido en leer la realidad latinoamericana. ¿Cómo es el aguante que tenemos nosotros? O sea, ¿a qué le llaman ellos el aguante? Capacitarse, estudiar, comprometernos socialmente con lo que estamos haciendo. Hay gente que mira para el costado, mucha gente que mira para el costado y no quiere ver lo que realmente uno ve. Los de arriba, los conservadores, querían conservar sus privilegios, y la clase trabajadora que pugna por su vida. Entonces, nosotros sentimos ese aguante de aguantar, ¿no? Ante esas desgracias permanentes que siempre hubo, que en el siglo XX se manifiestan como golpes de Estado, muchas veces alentados de embajadas, o alentados de la CIA o sistemas que tienen que ver con inmiscuirse en problemas de otros países. El rock es un refugio. Y creo que la música, y en especial el metal, es algo que tiene mucha fuerza y te acompaña a aguantar ese mal momento, a pasar el mal momento. Sobre ese territorio opera el metal argentino, desde la dictadura hasta la democracia. Motivo por el cual lo que observa el metal es que el empobrecimiento estructural
implica no solamente los barrios, sino que implica también los sujetos que se mueven, los cuerpos que se mueven en esos barrios, ¿sí? Y ese empobrecimiento es una continuidad muy clara y una profundización muy clara de la democracia burguesa argentina. Si hay algo en el metal pesado argentino, y yo me animaría a decir latinoamericano, es que nos dio una voz a aquellos que vivíamos en el borde. Aquellos que muchas veces, y cuando hablo del borde, hablo del borde socioeconómico, hablo de los bordes de la normalidad, ¿no? Creo que encontramos una voz y un lugar para mostrarnos y ser vistos. No leyeron a Jaureche, nunca leyeron a Walsh. De lo importante a lo urgente, traidores, pide mayuta al malón. Nunca pusieron los sueños donde tuvieron los pies. Vengo a quemarles los barcos, gritando, no hay lugar donde El metal argentino, el punk argentino, fue un grito para decir, acá estamos. Y a partir de eso, y como podamos, empecemos a dialogar de algunas cuestiones que no están siendo vistas. Y cuando hablo de esas cuestiones, hablo de sistemas políticos, hablo de pobreza, hablo de discriminación, hablo de cuerpos que la normalidad expulsaba, hablo de sexualidad distintas, hablo de todo eso que yo creo que al día de hoy muy pocos quieren ver, porque de alguna manera complejizan la ecuación, diversifican las maneras de estar en el mundo, ¿no? En sistemas de instituciones que pareciera ser que hay una sola manera de estar en el mundo, y eso es el centro. Los que vivimos en el borde de ese centro, muchas veces por obligación y en otras circunstancias por decisión, vemos en el heavy metal un grito que nos visibiliza. Y ahí estamos nosotros. a los que vienen por derecha, vengo de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Van reemplazando la historia por noticias y los libros por los diarios. Van construyendo imaginarios. Y así va circulando algo que todos dicen y nadie puede explicarlo. Del que sufrió y hoy se olvida, del que no sufre y reacciona, quien por otro se revela, quien sus razones traiciona, del que sufrió y hoy se olvida, del que no sufre y reacciona, quien por otro se revela, quien sus razones traiciona. Y esa es un poco la apuesta de Arraigo. Nosotros no estamos para solo resistir. Vamos a avanzar y no tengo ninguna duda que dentro del género, junto con muchos otros músicos con los cuales dialogamos cotidianamente, va a haber un movimiento en Latinoamérica que vuelva a poner la resistencia en movimiento y fundamentalmente que mueva esas otras preguntas. Vienen por izquierda, dicen de qué lado estoy. Traigo preguntas inciertas, posibles, sobre la revolución. Reemplazando la historia por noticias y los libros por los diarios. Van construyendo imaginarios.
Hay una extraña sombra caminando por Latinoamérica. Una sombra, una mirada miope de los problemas sociales, que confunde síntoma con causa, que confunde consecuencia con causa y que no se anima a estas preguntas, que hace de alguna manera festejos estúpidos en los puntos de llegada, que retrata una historia de vida de miles de personas que no llegan y los pone como ejemplo para decirte: vos podés bajo cualquier condición. Y la realidad es que no se puede bajo cualquier condición. Esta sombra va a pedir que se le pegue a toda la gente que no puede entrar en este sistema. Volviendo a lo que hablábamos, ¿qué es el metal sino ese grito que va a visibilizar a toda la gente que va a ser golpeada en Latinoamérica en los próximos años? ¿Qué es el metal? Si no es eso, no es nada. El que sufrió y hoy se olvida, del que no sufre y reacciona, quien por otro se revela, quien sus razones traiciona, del que sufrió y hoy se olvida, del que no sufre y reacciona, quien por otro se revela, quien sus razones traiciona. Interesante, es como si el metal en América Latina, de forma directa o indirecta, ha decidido contar la historia de lo que hemos vivido como región. Yo me imagino que el metal abordará esta historia en otros países de América Latina. Faltan países de América Latina, ¿verdad? ¿Van a seguir viajando? Yo no festejo la muerte, aunque la muerte suceda. No conmemoro la sangre de mis ancestros siquiera. Por más de 500 años no se termina mi guerra. Por más de 500 años no se termina mi guerra. No se termina mi